Yo creo que la obra tiene, yo digo, muchas capas, podríamos decir. Yo creo que uno se puede quedar tal vez en lo anecdótico, es decir, en lo que sucede, en los temas que van tocando cada una de las historias, o uno puede, yo siempre creo en la lectura del inconsciente, es decir, que el espectador escucha, ve, le llega lo que le pasa al personaje, y hay cosas que a veces se transmiten directamente sin que uno se dé cuenta. Yo creo que lo que tiene, además del hecho de que están pescando en la bañera, de que están buscando allí donde no encuentran, de común estas historias que se cuentan, es la dicotomía, el conflicto entre el propio deseo y lo que se espera de uno. Lo que esperan los padres, lo que espera la familia, lo que espera la sociedad, lo que se supone, lo que espera la pareja, lo que siempre está esperando el otro, que a veces no coincide con el propio deseo, con lo que cada uno de ellos quiere. Y el baño nos da la posibilidad de escuchar, de ver aquello que tal vez esos personajes no le pueden decir a sus parejas, a sus hermanos, ¿no? Sí, volvemos, digamos, al tema de refugio, de confesionario, claro. Y también me parece que hay un elemento muy interesante. Después hablaremos de la dirección, de los actores y de la puesta en escena, pero digamos, volviendo a la dramaturgia, y en este gusto que veo que tenés por digamos, los temas del psicoanálisis, de la introspección, sí, que a veces, digamos, son como un corredor difícil, porque puede una obra volverse muy psicologista. Sí. En este caso, digamos, está muy bien sorteado, pero sí me parece importante todo el trabajo que hay sobre la textualidad, sobre el lenguaje, donde también hay capas. Porque, sí, digamos, el lenguaje puede ser poético, puede ser simbólico, puede ser coloquial, puede ser instrumental, y acá conviven varios niveles de lenguaje, sí, donde los personajes a veces hablan de cosas triviales, podríamos decir, o cotidianas, pero bajo esa capa acontecen otras cosas. Recuerdo, y vos me lo contabas cuando vimos la obra, hay una de las historias tiene que ver con la violencia de género. Sí, sí. Entonces, estas metáforas populares donde el marido le dice te voy a dar un baile, donde ya uno de manera inconsciente, como vos decís, automáticamente linkea con acá viene la violencia, que si bien acontece vos lo resolvés con un baile. Exacto. Digamos, es la literalidad. Exacto, tomo lo que se dice en lugar de lo que se quiere decir, y lo hago también en otra de las escenas cuando los personajes, uno de ellos, el personaje de Martín, le dice a Claudia, te quiero comer bien, te quiero saborear. Entonces, en lugar de darse lo que sería un acto sexual, lo que hacen es comer una gelatina, ¿no? que por supuesto también es simbólica. Sí, el lenguaje de la obra yo creo que tiene mucho de coloquial, gran parte es lenguaje coloquial. Después hay un lenguaje, yo creo que es un registro un poco más reflexivo, como por ejemplo el del monólogo que abre la obra, que tiene muchas imágenes, que tiene muchas metáforas. Lo mismo pasa en el interludio, que es donde uno vuelve a ver al mismo personaje que hace Gabriela del Mar, a Natalia. Sí, ahí el lenguaje se vuelve más poético. Más poético, ¿no? Claro. Digamos, el actor tiene que transitar por otro registro, que totalmente no es el del realismo o el naturalismo, que en nuestra tradición teatral está muy arraigada. Está muy arraigada. Entonces, y además, claro, de ese lugar. Exactamente, y además yo siempre pienso que el lenguaje poético para el espectador siempre es un poco más difícil. Cuando uno lee una poesía, uno tiene la posibilidad de retroceder, de volver a leer y de ver qué me quiso decir el autor, cuáles son las imágenes, a dónde me llevan a mí esas imágenes. En el teatro la línea de tiempo no se detiene, no hay rewind, no hay manera de parar y decir, por favor, ¿me podrías repetir eso que dijiste hace un rato? Por lo tanto,
ese ritmo lo tiene que llevar el actor, más allá de que uno lo dirija como director, el que, como decía Alejandra Boero, el director saluda en el puerto y en el barco va el actor. Seguramente. El terreno poético me parece que es un terreno discutible, porque mientras te escuchaba pensaba en García Lorca, sí, que ha escrito obras de teatro maravillosas y donde la poesía está presente. Pensemos en Bodas de Sangre, por ejemplo, sí, o en Yerma, donde hay, digamos, mucha poesía y sin embargo, con su gran habilidad y genio, sí, uno recuerda cada palabra y se va, digamos, con cada frases imagen. Porque genera imagen. Genera imagen. Mucha y muy linda. Y muy bellas, de manera tal que me parece que esas cesuras que tiene tu obra en el inicio y en la mitad y en otros momentos, claramente hay como un cambio de registro que le permiten al espectador, por un lado, digamos, también abrirse hacia otras sonoridades, que me parece importante, ¿no? Sí, a mí me parece que está, digamos, conviven tal vez, yo podría pensar en 3 registros, el poético, el coloquial y esto de tomar las metáforas, podríamos decir a la manera lacaniana, ¿no? ¿Qué es lo que se dice en el discurso? Y tomar eso y mostrar eso en lugar de lo que se quiso decir. Yo siempre le tengo un poco de miedo al lenguaje poético porque, como decíamos recién, Lorca logra una conjunción entre un lenguaje poético y una estructura dramática muy bien hecha en los 2 casos, pero a mí eso me lleva también mucho a pensar en el espectador, es decir, el espectador que tenía Lorca y el espectador que tenemos hoy nosotros, donde la posibilidad de que el espectador pueda entender ese nivel de abstracción poética a veces está un poco más complicado hoy en día, lamentablemente. Entonces yo siempre me debato, es un conflicto interno, sobre todo cuando estuve haciendo el trabajo de la escritura, yo decía, no se me irá la mano, ¿no? ¿Podrán llegar a entender qué es lo que se quiere decir? De todas maneras, toda obra y todo, por más simple que parezca o más compleja, siempre va a ser como una cebolla. Las capas las va a ir quitando el espectador de acuerdo a su universo cultural, a lo que puede decodificar. Lugar. Entonces, me parece que la libertad creativa y el pensar que siempre va a haber un destinatario y algunos se llevará más cosas, otros se llevará menos, otros se quedará más en la superficie. Me parece que es una reflexión también para los dramaturgos, ¿no? Vos mencionaste a Cartoon, gran maestro, que siempre hace hincapié en que no escribir pensando en el espectador. Quizás ya alguien con mucho oficio puede hacerlo, pero seguir la línea creativa. Después habrá momento de acomodar el material y de ponerlo, digamos, como lo has hecho vos, a prueba, y compartirlo y tener diferentes miradas, pero eso no puede estar hecho de antemano, porque eso coarta, es digamos, muy difícil además, es además como tratar de adivinar la reacción del otro antes de que se dé, cosa que es muy difícil incluso saber cómo va a salir una frase hasta que uno no la encarna y no la ves en el actor. A mí me pasó porque una cosa es lo que uno escribe y después lo que uno ve en el actor. Cuando el actor dice ese texto y que le agrega, por supuesto, su propia subjetividad, sus condimentos, y que muchas veces uno, justamente porque el teatro es colaborativo, se adapta y acepta aquellas cosas que jamás hubiera pensado que iban a surgir. Y seguramente te habrá pasado que, puesto en el cuerpo del actor tus textos, descubriste cosas que en la escritura no estaban. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Cómo te llevas con que alguien dirija un material tuyo? Yo creo que sería muy difícil, porque hay muchas cosas que cuando las pienso en el texto, las dejo ahí, porque sé que después las voy a resolver cuando me ponga en la función de dirección, ¿no? Y en general a mí no me gusta la didascalia, me parece muy importante. La didascalia puede contener acción dramática,
porque el texto no es el único que vehiculiza la acción dramática. A veces un gesto es una acción dramática que produce una reacción y que hace mover el conflicto. Pero vos sabés que ahora, si un texto lo toma un director, te tacha toda la didascalia. Claro, exactamente. Por eso, exactamente, por eso digo, es importantísima la didascalia, pero yo trato de ser lo menos... muy económico en la didascalia. Bueno, incluso he borrado muchas. Las didascalias eran como poesías, claro, sube la ceja, va para exacto. acá. Digamos, está todo indicado con absoluto detalle. Creo que, digamos, en el teatro moderno lo que está absolutamente prohibido son las didascalias de sentimiento, digamos, llora, ríe, lo dice, nada. Exacto. Eso tiene que el texto ser lo suficientemente potente y el actor lo suficientemente inteligente y el director saberlo llevar para descubrir. Claro. A lo sumo puede haber indicaciones de movimiento. Exactamente, sí, pero yo trato de acotarlas lo más posible, a no ser, como te digo, que sean vehiculizantes de alguna acción dramática específica. Si no, trato de acotarlas justamente por eso, porque la didascalia de alguna manera el director la modifica o la coloca en el momento de dirigir, e incluso el mismo actor muchas veces, por cómo lo hace, por el nivel de angustia al que llega o lo que fuera, crea de alguna manera la didascalia. Entonces sí, trato siempre de acotar lo más posible en ese punto, para además poder establecer una especie, digamos, de complemento, de colaboración, ¿no? Porque el teatro tiene muchísimo de colaboración. El actor va a escribir de alguna manera el personaje, va a modificar aquella idea que uno tenía cuando escribió la obra, y que a veces se complementa no solamente con el actor, sino también con los compañeros, con el iluminador, con todo el grupo.